Buenas, en el aire nuevamente su espacio Cerrando la Noche, que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón, 67 de Aster. Como todas las noches, en compañía de Giovanni Almonte. Buenas noches, don Junior Espinosa y esa legión de amigos televidentes que siempre nos acompañan de 10 a 11 de la noche a disfrutar de este espacio y socializar con nosotros. Así es, lo que nos acompaña no solo a través de la pantalla chica, como dicen algunos, sino también a través de su computador, porque pueden sintonizarnos en tiempo real a través de nuestra página web www.carivision.com.do y así estar en sintonía y, como decías tú, socializar informaciones y comentarios que sirven para retroalimentarnos sobre la actualidad nacional. Y la verdad, Junior, que la tecnología ha ayudado mucho al hombre, porque óyeme, desde tú sentado de una mecedora tú puedes ver este programa vía un iPad, un celular, y fuera del país, en territorio extranjero, lo puedes ver vía una computadora. Así que la verdad que la tecnología está ayudando a que la información llegue a los rincones más apartados del mundo. Pero todavía no logra, ¿sabe qué? ¿Qué? Modificar la soberbia de los hombres y de las mujeres, que a veces nos entendemos que estamos por encima del bien y del mal. Y a veces los que tenemos que predicar con el ejemplo, hacemos todo lo contrario. No servimos de paradigma, ni servimos de ejemplo para que los que dirigimos pues se comporten de manera adecuada. Y te digo esto por lo siguiente: en el día de ayer un tribunal de la República, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, a propósito de una acción penal que conoce este tribunal relativa a un sometimiento por fraude, falsificación de documentos relacionados con unos títulos de propiedad, decidió citar hace unos días a un miembro titular del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, al doctor Wilson Gómez. Pues como no acudió, el tribunal dictó una orden de contusencia. El magistrado Gómez, en el día de hoy, procedió a ofrecer su visión mediante la convocatoria en el Tribunal Constitucional de una rueda de prensa. Qué bien. En la que sencillamente entendemos que no actuó de manera correcta por lo siguiente. Para justificar que no acudió al tribunal y cuestionar entonces la decisión de los magistrados que lo citaron, él establecido lo siguiente: calificó como un tremendismo judicial la orden de conducencia que fue dictada en su contra. Además, establece lo siguiente, textualmente dice: esta decisión del segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, aparentemente enérgica, contrasta con la cuestionada actitud asumida por ese organismo que descargó 4 de los 5 imputados de un grave caso que estremeció con singular particularidad y fuerza la conciencia nacional y turbó de la peor manera el orden público del país, como el caso de la ingeniera Francina Hungría. Me parece que lo único que debió decir el magistrado juez presidente es lo que establece al final, que no compareció al tribunal porque no fue debidamente citado. Puro y simple. Todo lo otro, más que beneficiarle, le perjudica. Además le están citando como testigo. Acuda, predique con el ejemplo. ¿Y ¿Llegó la cita correctamente? ¿Y puede la policía apresarlo? Bueno, hay una orden de conducencia, hay que presentárselo al juez de la audiencia, si no acude voluntariamente. Entonces, de lo que se trata no es ni siquiera de la orden, es de la actitud
¿cómo justificar su no comparecencia? No es atacando a esa magistrada, que no sabemos si al momento de conocer el caso de Francina tuvo todos los elementos de prueba necesarios, o es que acaso cuando ellos fallan en una manera incorrecta es por una actitud de complicidad, porque eres un juez. Pero pudiéramos interpretar, Junior, que yo sé poco de ley, pudiera yo interpretar que los líderes, las figuras políticas, los líderes empresariales, los líderes de la iglesia tienen inmunidad. No la tienen que acudir. No, porque Si si es son así, citados, yo voy a si seguir son- trabajando si para son ser un citados, líder en mi no, área no, y tener no. inmunidad. Si son citados debidamente y no acuden, el juez tiene la facultad de eso, de dictar una orden de conducencia, porque es un desacato a una sentencia de un juez lo que está ocurriendo cuando no se acude. Pero, reiteramos, prediquemos con el ejemplo. No cuestionemos a la jueza porque sencillamente osó dictar una orden de conducencia, entendiendo la jueza que está actuando en buen derecho. Claro. En buen derecho. No es la forma de defenderse, magistrado. Recuerdo muy bien cuando recibieron los jueces del Tribunal Constitucional, cada uno una jipeta, Sí. por parte del expresidente, el doctor Leonel Fernández, justamente antes de irse. Sí. Y yo decía, Día, hubiese horas. si yo hubiese sido juez del Tribunal Constitucional, Yo le entrego. yo no la recibo. No, yo le entrego. Porque sencillamente le solicito al presidente, antes de irse, que los recursos con que compraron esos vehículos lo asignara al presupuesto del tribunal y el tribunal mismo lo comprara. Pero aquí no somos de esa clase. Mira, Aquí creemos que nada es nada y que todo está Lo bien. lamentable de todo esto, Junior, es el mensaje que tú le llevas a la sociedad dominicana, a los estudiantes de Derecho, a las personas de a pie que creen que la justicia, ese sello que tiene, esa figura que tiene de una mujer, una señora agarrando un péndulo, es el equilibrio. La jueza, la diosa Termi. Sí, es un equilibrio y no lo es, porque no es un equilibrio. Lamentablemente en nuestro país la justicia es para los pequeños, para los que no tienen, para los de abajo. Y es lamentable, Junior, que figuras como el señor Gómez, como el juez Gómez, y figuras como otros predican con el mal ejemplo. ¿Y qué va a pasar con nuestros niños? ¿Qué va a pasar con los estudiantes? ¿Qué va a pasar con un joven de 15, 16 años que dice, pero ven acá, yo entiendo que la vida afuera es mejor delinquir, es mejor hacer lo malo? Pero mira otro ejemplo. Tribunal Superior Administrativo decide anular una licitación de las famosas plantas a carbón y paralizar la construcción. Pues el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, el licenciado Rubén Bichara, se destapa diciendo que nada ni nadie va a suspender la construcción de estas plantas. Digo, pero, ¿y esas son las respuestas que debe dar una autoridad ante una sentencia? Tú sabes, en la vida hay cosas que se hacen y no se dicen. Tú sabes, es más elegante quedarte callado. Exacto. Y no estar desafiando la autoridad. No, el silencio es más elocuente que la palabra. El silencio, sí, porque si soy yo que la desafío, yo estoy en desacato. Y hay que aplicarme todo el peso de la ley. Pero cuando son funcionarios, o en este caso, estamos hablando de dos desacatos, de un funcionario y de un juez. Mira, yo quiero decirte algo, Junior, con relación al caso de Rubén Bichara. Yo tampoco no entiendo mucho. ¿Por qué 8 meses después paralizar la construcción de esta planta a carbón en Punta Catalina? Bueno, porque se recurrió la nulidad, se demandó esa licitación. Y eso no pasó por el Congreso de la República, no fue conocido, no fue aprobado. Es que la licitación no pasa por allá, aprobaron el contrato. El contrato. Pero ese proceso estaba en curso. Lo que pasa es que ahora fue que se falló. Pero según dice el señor Rubén Bichara, este es un proyecto que tiene 30 años. Bueno, y esto pudiera abaratar los costos de la producción de energía. Puede tener 100 años. Aquí el problema, yo no estoy diciendo que la licitación fue buena o mala, que las plantas no vayan a resolver. Estoy diciendo que ante un fallo judicial de una autoridad competente, no son las respuestas que deben dar los funcionarios. Pero pudiera ser que lo malinterpretaron. ¿A quién? No, al señor Rubén Bichara. No, pero es que estamos impuestos a eso. No, porque a cada rato escuchamos representantes del Ministerio Público diciendo que no van a acatar órdenes que emiten los tribunales. Es que hay una práctica. Nos salvamos que el director de aduana, Fernando Fernández, por lo menos se quedó callado. Sí. Por lo menos no habló. Hay una práctica de desacato judicial por parte de las autoridades instituidas.
Y como que nadie dice nada. Si es uno de a pie, ¿Y cuál fue la, o si es un opositor, ¿y cuál fue la función? entonces todo el mundo le entra, ¿Cuál fue incluyendo los medios. Junior, ¿cuál fue la función de las altas cortes? ¿No era precisamente resolver ese problema? Esa dualidad de funciones. Quitarle a la Junta Central Electoral la función de juez y parte. Hacer que la Suprema Corte de Justicia tampoco no sea juez y parte. Creo que eso fue parte de las altas cortes, para adecentar un poco la justicia y el orden de derecho en la República Dominicana. Entonces, si seguimos violando las reglas del juego y seguimos interpretando las cosas cuando nos convienen y cuando nos favorecen, creo que estamos actuando mal. Así es, no vamos por buen camino. Y así no vamos a llegar a ningún lugar. Así no se va a consolidar el Estado social, democrático y de derecho. Hay un tema parecido, yo no sé si tú quieres seguir agotando eso para yo extrapolarme a otro tema. Ese está suficientemente debatido. Ya. Es un tema parecido. Recuérdate que ayer hablamos del presidente Jean-Bertrand Aristide, que pudiera ser arrestado precisamente por esto mismo, por el desacato a una orden judicial de ir a los tribunales. Y al parecer sus seguidores están apostados en su residencia con la finalidad de impedir que si van las autoridades a buscarlo, este no pueda salir. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que también en otros sitios pasa lo mismo, claro, comparándolo con Haití. Y en este caso pudiera crearse un problema al interno de Haití, fruto de la inestabilidad que hay en esta pequeña nación, y convulsionar esta nación que sigue siendo la más frágil y más débil del hemisferio. Sin embargo, yo no estoy claro qué está pasando en Haití. Pero lo que han dicho los abogados, lo que han dicho los abogados del señor Jean-Bertrand Aristide es que él no fue debidamente citado. No han dicho nada en contra del juez que lo está procesando, no han dicho nada en contra del proceso, solamente que no acudieron y que no van a acudir hasta tanto no sean debidamente citados. Punto. Esa es una buena defensa. Sí. Bien elegante. Y no lo debilita. Sí, bien elegante. Porque no está cuestionando la calidad moral. Si lo hace por los canales correspondientes, yo voy. Yo voy. Es lo único que hay que hacer. Es lo que tiene que hacer todo ciudadano dominicano, autoridad o no, que es citado por un tribunal. Acudir pura y simplemente si está debidamente citado. Nos dicen que es tiempo de hacer una pausa. Vamos a ella y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche. Junior, antes de que tú entres con el invitado, hay que recordar a los amigos televidentes que el túnel de la 27 está en estos momentos cerrado. Obras Públicas dispuso el cierre del túnel de la 27 de 10 de la noche, desde el día de hoy hasta las 6 de la mañana, para darle mantenimiento a la luminaria y reparación de algunos desperfectos eléctricos. Bien importante, hasta las 6 de la mañana. De mañana, claro. De mañana. Bien, continuando con el desarrollo del programa, y ya es una costumbre estar en la segunda parte con nuestros invitados. Y estas semanas hemos iniciado ya, concluyendo, un proceso de evaluación de las ejecutorias durante ya 2 años que va a cumplir el actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Hoy, para continuar con estos temas, nos acompaña el hermano y amigo, el doctor Ramón Emilio Concepción, dirigente aún del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué aún? Sí, ¿verdad? ¿Por qué aún, Junior? ¿Por qué aún? Yo entiendo que aún. Hay cosas pendientes. Hay cocorícamo ahí, doctor, hay cocorícamo en su palabra. Hay cocorícamo. Lo presentamos la última vez así, no hubo inconveniente. Y no hubo queja, doctor. Buenas noches, doctor. No es quejándome, simple y sencillamente preguntaba por qué aún. No, porque parece... ¿Tú sabes algo que él no sabe? Exacto, dígame, usted tiene... No, a partir de los insumos que usted nos ha facilitado en el programa, en la audiencia, parece que con facilidad se puede dejar de ser miembro de ese partido. Okay. Entonces, partiendo de esas presunciones... Por la jurisprudencia que pero hay sentada, claro, entonces. Okay. Eso es así. Doctor, ¿cómo anda el país después de 2 años de ejecutoria del presidente Danilo Medina Sánchez? Mira, a mí no es difícil evaluarlo porque yo lo evalué con
el paquetazo que días después de juramentarse le puso al país. Diciembre de 2012. Y yo dije que definitivamente a partir de ahí se había descalificado frente a la nación. Muchos amigos me dijeron, eres muy duro, dale oportunidad. Dije, no, bajo ningún concepto. Es que él no debió, bajo ninguna circunstancia, cargar más una economía que está ultra supercargada, como está la economía dominicana, y meterle más costo a la clase media nuestra que ya no alcanza más. Entonces, 2 años, ¿por dónde empezamos? Por la parte agropecuaria, por la parte del empleo, por la parte económica, por la parte de energía, ¿por dónde ustedes entienden? ¿Por la parte educativa? La parte educativa, Sí, bueno. sí, sí. Ese es uno de los principales logros que enarbola la gran maquinaria de propaganda que tiene el presidente Medina, la construcción de aula. Es bueno, es útil. Ahora, el problema es cuánto está costando cada aula. Cuando ustedes buscan el promedio a diario, cada vez que se inauguran distintas escuelas en distintos lugares del país, cuando se observa el costo, se hace una división de lo que cuesta entre la cantidad de aulas inauguradas y hay un promedio escandaloso, 2.300.000 pesos por cada aula. ¿Ustedes están oyendo el dato? 2.300.000. Eso no es una exageración, doctor. No, por Dios, yo estoy hablando en torno a los datos que dan ellos mismos. Por ejemplo, la prensa de hoy trajo la última inauguración que hicieron ayer. 45 aulas, 103 millones de pesos. Divídeme 103 millones entre 45. Doctor, perdón, y eso no habría que dividirlo entre los comedores, la cancha que se construye, las guarderías infantiles que hay para los niños de primaria, porque hay otros elementos dentro de, no solamente el aula per se. Eso es parte de la escuela. Ellos te dicen, inauguramos 45 aulas. Exacto. Tú no imaginas una escuela sin una cancha. Sí, sí. No puedes imaginarla. Claro, ahora todo es posible. O como dice un amigo alemán que tengo en tu país, las cosas no son posibles. Todo es probable. Todo es probable. Pero es un escándalo. Recuerde que un apartamento de 2, 3 habitaciones en la Jacobo Magluta, en la Autopista de las Américas, en la carretera Duarte, oscilan desde 1.600.000 en lugares que no sea el polígono central. Exactamente. Exacto. Tú adquieres un apartamento de 3 habitaciones, cuarto de servicio, 1.700.000, 1.600.000, 2 millones. ¿Cómo es posible que 45 metros, por ejemplo, y es un tamaño muy grande de aulas? Normalmente las aulas tienen entre 25 y 35 metros cuadrados. ¿Cómo es posible que cueste 2.300.000 pesos? La cancha es un relleno, simple y sencillamente. Es sumamente escandaloso, eso es grave. El costo hay que revisarlo. Recuerda que un cura en estos días, por una parte del norte del país, se quejó del costo de las aulas y dijo entonces el CODIA que iba a hacer una investigación. Que las hagan, a ver. Pero entiendo que es muy alto el costo para eso. Entonces, el cuestionamiento es a la forma en cómo se están invirtiendo los recursos del 4%. Bueno, yo siempre he dicho y he sido partidario de las obras de infraestructura. Lo único que garantiza el desarrollo de una nación son las grandes obras de infraestructura. Y la infraestructura educacional es una de las prioritarias. Ahora, tú no puedes, por ejemplo, como hicieron el metro. Yo no podría, bajo ninguna circunstancia, nunca estar en desacuerdo que se construya un metro, porque es una obra moderna, y además de transporte ágil, rápido. Ahora, el metro de Santo Domingo es el metro más caro por kilómetro del mundo entero. Promedio, cuando tú coges el metro de Argentina, Venezuela, Shanghái, el más moderno del mundo, que por levitación magnética ni siquiera camina por rieles, el kilómetro de metro de Shanghái, que es el más caro del mundo, 14.3 millones de dólares. El de República Dominicana, 79 millones de dólares. Entonces, lo malo no es que hagan la obra, no es el costo. Porque las obras de infraestructura, repito, son necesarias en todos los países si quieren desarrollarse. Pero vamos a ponerle un costo adecuado. Pero usted no cree, doctor, que esta inversión en la educación, fruto de la aplicación del 4%, que fue un pedimento a la población, no es una de las obras más importantes y del buque insignia de la actual gestión de gobierno? No, es que no por el sentido de que es algo que se hace y se construye a largo plazo. Y que ningún presidente ha querido enfrentarlo. No estoy criticando la infraestructura. Estoy haciendo mi reserva al costo. Simple y sencillamente. La infraestructura es necesaria, claro que sí. Aquí está todo por hacer. Y ciertamente necesitamos infraestructura para educación, para salud. Pero espérate, una cosa es que una aula te cueste 2.300.000 pesos, por Dios. Un apartamento te cuesta eso.
que no sea, repito, en el perímetro central de las principales ciudades. ¿Cómo es posible que un aula te cueste 2.300.000 pesos? A eso es que me refiero. Pero definitivamente es útil la obra, es útil y es necesaria además. Vamos a ver ahora cuánto se ha ejecutado. Porque una cosa, se habla de los 100.000 millones del presupuesto. No se ha ejecutado ni el 7%. Porque no hay dinero. No hay dinero. Es igual que en agricultura. Ustedes han visto todos esos paseos formidables que hace el presidente nuestro. Y es cierto, a diferencia del otro que era un zar, este es un presidente humano, baja, tiene contacto con el pueblo, todas esas cosas son buenas. Pero cuando va a los campos, ustedes nunca han visto un país desarrollarse con chinola, pipiota, jengibre, orégano. Eso por Dios, para que un presidente se ande ocupando de cosas como esta. Pero lo malo es que en todas esas visitas, en 2 años, el presidente de la República ha ofertado 41.700 millones de pesos. ¿Y ustedes saben cuánto se ha ejecutado? ¿Cuánto, doctor? 2.9. Es decir, es un 7% lo que se ha ejecutado de todas esas visitas sorpresa que ha hecho el presidente a distintas comunidades y distintos campos del país. Esto asciende a 7.000 millones de pesos. ¿El que ha ejecutado? Sí. No, él ha ofertado 18.000 millones en financiamiento. Perfecto. 23.400 millones en obra de infraestructura para un total de 41.700 millones. De esos 41.700 millones ha desembolsado 2.900 millones. Eso es lo que estoy refiriendo. Aquí está el gráfico, mírenlo aquí. Pero según el ministro de la presidencia se han desembolsado 7.000 millones de pesos. No, en la visita sorpresa. Porque él lo da el señor José Ramón Peralta. No, mire, yo tengo el dato completo. Nosotros hicimos la evaluación. Ellos dan el dato de la siguiente manera. Si usted entra a la página http://presidencia.gobierno.do/. Entonces el presidente informa que en sus visitas sorpresa ha prometido 11.000 millones de pesos. Perfecto. Y que ha ejecutado 5.900 millones, dejando entrever que así se ha cumplido el 50%. Pero cuando te va al detalle, en la misma página encuentra que no son 11.800 millones que ha ofertado el presidente. El presidente ha ofertado 18.300 millones en financiamiento a distintos productores, a distintos rublos, y 23.400 millones en obra de infraestructura. De esos 41.000, solo ha ejecutado 2.900 millones, porque una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se desembolsa. Ellos han presupuestado esa suma, pero han ejecutado nada más 2.900 millones. Entonces, por eso hay 7% de cumplimiento en todos esos periplos que ha hecho el presidente a nivel nacional, 93% de incumplimiento. Observen que ya están poniendo pancarta en algunos lugares. Lo que sucede es, el poder mediático del PLD es tan formidable, si se puede utilizar el término, aunque sea contradictorio, pero es tan formidable que hasta las mentiras te las hace ver cierta. Y eso es lo que está pasando. Vamos a un dato que una parte importante hasta de ustedes los comunicadores lo ha cogido como si fuera miel sobre hojuela, y han estado casi la mayoría de los comunicadores hablando de la disminución de la pobreza en República Dominicana. Ahí iba, doctor. Para meternos de una vez en el aspecto, en la evaluación económica del gobierno. Sí. Política de generación de empleo, reducción de la pobreza. Sí. Y, lógicamente, las cuestiones fundamentales del modelo económico, que sigue creciendo la economía, pero los dominicanos siguen sin ver la plata. Magnífico. Tuve un profesor de econometría, hacía una maestría en economía física en el Instituto de Energía de la UAS. Tuve un profesor peruano llamado Jorge Luis Meléndez Cárdenas, brillante. Y él nos decía que las estadísticas pueden ser buenas o pueden ser malas. Depende cómo la veas. Y él decía, ¿cuántos somos aquí? Y contaba a los alumnos. Los alumnos éramos 17 y él decía, conmigo somos 18. Puede darse el caso que esta semana en mi casa nos hayamos comido 18 pollos y ustedes lo único que hayan comido son huevos y salami. Pero cuando viene el estadígrafo y entra a esta aula y pregunta, vamos a ver cómo tuvo el consumo de pollo esta semana. Yo consumí 18 y ustedes no consumieron ni uno. Entonces, para el consumo per cápita, cada uno de ustedes se comió un pollo y ni siquiera la pluma de los pollos vieron. Entonces, así está
las estadísticas del gobierno del PLD, que tiene un gobernador de Banco Central que se ha encargado durante todo este tiempo de hablarle mentira al país, de maquillarle una economía. Recuerden que yo he sostenido, y no se han atrevido a desmentirme, que el PLD adulteró las cuentas nacionales desde 1996 porque traía una determinación. El PLD venía claramente a endeudar el país. Y por eso cuando adulteró las cuentas nacionales a partir de 1996, se inventó un Producto Bruto Interno que yo creo que todavía no llegamos, 60.000 millones de dólares. Todavía no llegamos a ese Producto Bruto Interno. Una economía cuerda, más o menos bien manejada, permite un endeudamiento para obras de infraestructuras o para dedicarlo a asuntos que sean redituables, es decir, que repaguen el préstamo. Una economía bien manejada permite un endeudamiento de un 20, un 25% de su Producto Bruto Interno. Cuando usted calcula cuánto está el endeudamiento del Producto Bruto Interno, dándole el beneficio de la duda de que haya un Producto Bruto Interno de 60.000 millones, que repito, no es cierto, no lo tenemos, pero démosles ese beneficio. Y la deuda externa y deuda pública consolidada del país anda alrededor de 42.000, 43.000 millones de pesos. Si el Producto Bruto Interno es 60.000, ¿qué porcentaje hay de endeudamiento? Casi un 70%. Entonces, ¿de dónde? 70 o casi un 80. Son un 60, 40. 30 sería el 50, 40 estamos hablando de un 70%, 70 y pico. En cabeza cuerda, ¿de quién puede caber que una economía que tenga un endeudamiento por encima del 60% de su Producto Bruto Interno, siempre y cuando, les repito, Giovanni, amigo Junior, que le demos el beneficio de la duda, de que sea cierto que haya un Producto Bruto Interno de 60.000 millones de pesos, tendríamos un endeudamiento de un 70% de ese Producto Bruto Interno? Entonces, ¿en cabeza de quién puede caber que una economía así está creciendo? Recuerden la economía de Menem de Argentina. Y si traducimos eso entonces, doctor, al presupuesto nacional, ¿cuánto sería el porcentaje que representa en deuda el presupuesto? Bueno, el presupuesto son 613.000 millones y tiene presupuestado para pago de deuda este año alrededor de un tercio del presupuesto, casi 206.000, 205.000 millones de pesos. ¿Eso es compuesto interés y capital o solo interés? Eso es más bien servicio de deuda. Casi que a poco las deudas comienzan a vencerse ahora a partir de septiembre de este año. Ahí va a haber que buscar unos cuartos, pero es normalmente servicio de la deuda eso. Si tú coges un tercio del presupuesto para pago de intereses, un tercio para el consumo y pago de la energía, y un tercio para los zánganos. Esto es una administración atrofiada que tiene alrededor de 605.000 en nóminas. ¿De dónde tú vas a tener dinero para educación, salud, infraestructura, ciencia, tecnología? No es verdad. Por eso no se ha cumplido el presupuesto en educación. Aunque se hable mucho de las aulas, se ha ejecutado apenas, según decía en estos días uno de los principales estadígrafos del país, este muchacho reformista, ¿cómo se llama? Guillermo Garán. No recuerdo ahora, pero es muy conocido, una figura muy conocida. Solo se ha ejecutado en educación alrededor del 7% del presupuesto, todo ese escándalo que ustedes ven. Entonces, cuando hablamos de la pobreza, esto es importante. Yo le preguntaba a ustedes fuera de récord si recuerdan cuando nos empezaban a enseñar matemática a partir del sexto curso, nos enseñaban regla de 3, ¿es cierto? Sí. Entonces, ¿vamos a la reducción de la pobreza ahora? Sí, vamos a la reducción de la pobreza. ¿Cuál es el dato que ha dado el Ministerio de Economía? Que 534.149 dominicanos salieron de la pobreza. Eso está en todas las prensas y lo están promocionando y publicando como una gran noticia. Eso equivale, según datos de ellos mismos, a reducir la pobreza en un 6%, que estaba en 42.2 y bajó a 36.2. Entonces, si 534.149 equivale a 6% de la pobreza, ¿cuánto es el 100% de pobre que tenemos? Y ahí se tira entonces la simple regla de 3 y decimos que si 534 es a 6, el 100%, ¿usted sabe cuántos pobres tiene el país?
8.902.483 Ahora apenas pobres. somos 9 millones de habitantes. No, ahí es que voy. Ahí es que voy. Si esto es el 36% de la población, multiplícame esto por 3 y tendríamos 24 millones de habitantes en la República Dominicana para que ese dato que da el Ministerio de Economía sea cierto. Entonces así son las cifras que viene dando el gobierno durante 14 años, cifras mentirosas. Usted no puede hablar que un país está creciendo cuando usted tiene la energía más cara y más ineficiente del mundo. Usted no puede hablar que un país está creciendo cuando el desempleo, de acuerdo a sus estadísticas, anda alrededor de 15%, que no es cierto. Aquí el desempleo tiene que andar por encima de un 30%. ¿30? Totalmente. No, Y cuidado, no me he exagerado. ¿De qué? No me he exagerado, un 30%. Vamos, población económicamente activa, vamos a darle las mejores métricas, vamos a darle las métricas que tuvieron Estados Unidos, Japón, Alemania cuando tenían pleno empleo. Y el 25% de la población económicamente activa tenía pleno empleo. Estoy dando las mejores métricas que ha conocido la humanidad. Me refiero cuando Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia tuvieron pleno empleo. Cuando se hacían las estadísticas, se determinó que el 25% de la población, 25% era persona económicamente activa. En economía conocido como PEA, persona económicamente activa, era el 25%. Démosles esas estadísticas a República Dominicana, que es impensable, ¿verdad que sí? Pero vamos a dársela. No, compararlo imposible. Pero vamos a dársela, para darle el beneficio de la duda y con las estadísticas que dan las autoridades dominicanas. Si somos 10 millones de habitantes, ¿verdad que sí? Sí, correcto. ¿Cuánto sería el 25% de esa población? 2 millones. 2.5, ¿verdad que sí? Y cuando salen los datos, la administración pública tiene 605.000 empleos, de los cuales el 80% gana menos de 10.000 pesos. Estos son datos que han dado ellos. Entonces, si 2.5 es el 25% de la población económicamente activa en la República Dominicana y hay empleos productivos alrededor de 1.100.000, ¿cuánto desempleo tenemos? 1.600.000. ¿Es correcto? Si el 25% de 10 millones equivale a 2.5 y empleo productivo, es decir, que genera el sector privado, anda alrededor de entre 900.000 y 1.100.000 como mucho. ¿Cuánto quedarían desempleados? 1.700.000 para llegar a los 2.2. Y en este caso, ¿qué función juega el sector informal, la pequeña empresa? Mira, el que sabe de economía, el sector informal no se contabiliza. Son sobrevivientes. Ustedes saben los datos que estos bárbaros están utilizando para decir que están saliendo de la pobreza. Que ganaban antes 8.693 pesos y ahora ganan 8.822. ¿Cuántos pesos son al año? Pero por Dios, míralo aquí. Míralo aquí. Eso es insignificante, el crecimiento es insignificante. La reducción de la pobreza debió gestarse entre septiembre de 2013 a marzo de 2014. Más claro aún, dice, 539.149 personas, de forma milagrosa, superaron la pobreza en 6 meses. Estamos hablando de 6 meses, que dicen que 534.000 dominicanos salieron de la pobreza. Y cuando dan el dato, dicen, de marzo del 2013 a marzo del 2014, el ingreso mensual real per cápita, al pasar de 8.693 pesos dominicanos a 8.822. Es decir, ni 200 pesos al año. Y ellos, porque aumenta 100 y pico de pesos, le dicen al país que esa gente salieron de la pobreza porque están recibiendo 167, 170 pesos más al año. Entonces esos son datos que todo el que sabe algo de economía física, no de estadística, porque el problema es que a nosotros nos están manejando estadígrafos, no economistas. La economía se mide consumo per cápita, no ingreso per cápita. Consumo per cápita por densidad poblacional en kilómetro cuadrado. Así el que sabe de economía mide la economía. Para tú decir, este año Junior y Giovanni compraron una casa, una nevera, un televisor, un automóvil, un aire acondicionado. Entonces tú puedes medir físicamente el ingreso per cápita, el consumo per cápita que está teniendo cada ciudadano. Pero entonces si te va el consumo per cápita, nos vamos a los 18 pollos que se comió el profesor.
el PLD está comparando la bonanza de ellos, que se nota a la vista, porque eso no hay que ser científico para verlo. Esa gente han mejorado sustancialmente. Entonces están confundiendo las bonanzas de ellos con los 18 pollos del profesor. Ellos se han repartido el país. Sin embargo, cuando inició la exposición con relación a la pobreza y el crecimiento de la economía, me pareció que hizo un cuestionamiento hacia efectivamente la economía dominicana ha estado creciendo permanentemente. Bueno, yo te busco un dato que contradice eso. ¿Cómo es posible que si Junior y Giovanni están recibiendo ingresos anuales en la misma proporción, o 3-1, aumente la deuda de Junior y Giovanni? Yo creo que eso es imposible. No puede aumentar. Si tu economía está creciendo y la de Giovanni está creciendo mensualmente, tú no puedes decirle a una gente, por lo menos con criterio de seriedad, estoy endeudado, que tú te estás endeudando, porque si tus ingresos están aumentando, lo que se supone que debe aumentar es tu mejoría en calidad de vida y tu mejoría en los ahorros y tu mejoría en la educación de tus hijos, en la alimentación de tus hijos, en la ropa de tus hijos, es decir, en la vestimenta. Eso se llama economía en crecimiento. ¿Cómo es posible que una economía que esté creciendo promedio 3, 5, 6, Lionel fue tan fenómeno como Menem, que llegó a dar un crecimiento un año de un 11%. En Menem duró creciendo en Argentina 11 años consecutivos y cuando sale del poder resulta que no tenían los pensionados ni siquiera el dinerito para comprar las pastillas del corazón y la insulina para la diabetes. Un dato elemental, ¿cómo es posible que si aquí ha crecido la economía, Danilo Medina en 2 años esté cogiendo alrededor de 8.000 millones de dólares prestados? El PLD en 14 años ha tomado 30.000 millones de dólares. Joaquín Balaguer en 22 años tomó 2.000 millones. El PRD en 12 años tomó 5.900 millones de dólares. Y no quiero meterme a la parte del presupuesto, porque Joaquín Balaguer manejó un presupuesto de 26.000 millones en el 96. Y le preguntaba a usted de ahorita cuánto era el presupuesto de este año. Y gracias al auxilio de la tecnología, Giovanni nos busca el dato y nos da que son 613.000. Lo que significa, señores, que el PLD ha manejado en 14 años 6 billones o más de pesos. Y eso equivale al 88% del presupuesto histórico de la nación. Sin embargo, antes de irnos a la pausa y antes de empezar a desarrollar el tema de la cantidad de recursos que han manejado los gobiernos del PLD, no sé si en su exposición que cuestiona el crecimiento económico que ha obtenido la República Dominicana en los últimos años, en función de que no se está reflejando en la mayoría de los dominicanos. Crecimiento sin empleo, crecimiento sin exportación, crecimiento sin energía, crecimiento sin salud, crecimiento sin seguridad ciudadana, sin empleo productivo, sin producción agropecuaria, quebrado el campo. El Secretaría de Agricultura, cuando Hipólito salió del poder, dejó 400 tractores. Recordemos, doctor, que nuestro modelo económico precisamente no va en auxilio ni le interesa que esas cosas se desarrollen. Entonces tiene que ver con el modelo económico. El país tiene que estar claro que le están hablando mentira. Le están hablando del crecimiento de Argentina que no existía. Le están hablando del crecimiento de México que terminó en la crisis tequila de 1995. Le están hablando del crecimiento de Rusia que en 1988 colapsó. Le están hablando del crecimiento de España que ahora mismo tiene el mayor desempleo en todo el mundo. Que el crecimiento se esté quedando en pocas manos no significa que no haya crecimiento. Hay un problema entonces de redistribución. Pero está creciendo telecomunicaciones en República Dominicana permanentemente. Eso no significa que esté creciendo la riqueza. Bueno, es que estamos yendo a una especie de neofeudalismo, donde el 5% de la población... Pero esos son los parámetros para medir el crecimiento económico que se está utilizando. Eso es estadígrafo, eso no es economía. Justamente son los parámetros que utiliza el modelo, que al final lo que le interesa es que su número de azul, no importa que ese azul esté en 2 manos o en una. No, es que ahí volvemos. Entonces, doctor, vamos a la pausa y volvemos con el tema, parece interesante. Vamos al corte y en breve continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el doctor Ramón Emilio Concepción. Continuamos con Cerrando la Noche. Cuando fuimos a la pausa, hablábamos sobre si es ficticio o si es real que República Dominicana
dicen muchos entendidos, tiene alrededor de 50 años creciendo, según los números. A veces 3, a veces 4, 5 y un año 11, se ha dicho. Pero el doctor Ramón Emilio Concepción entiende que no, que la República Dominicana no ha crecido. Porque al estar destruido el aparato productivo nacional, entonces no hay crecimiento. Y yo le preguntaba, doctor, pero el sector bancario y financiero está creciendo en la República Dominicana. Sector telecomunicaciones, sector turismo, es decir, la macroeconomía, ¿crece o no? Mira, el problema es que si lo ves así, comete el error que cometen la mayoría de los economistas nuestros. Formado en el modelo que lo que le importa es el dólar, no importa de dónde provenga, si viene de un kilo de droga o de un kilo de arroz. Los verdaderos economistas prefieren que el dólar salga del kilo de arroz, porque el kilo de arroz te mueve la economía real, tiene que comprar el terreno, tiene que contratar agrónomo, tiene que contratar biólogo, tiene que contratar obrero, tiene que contratar maquinista. Eso se llama poner una economía física a generar riqueza real. Si te doy un dato, el Producto Bruto Interno de la economía mundial debe estar en este momento que estamos hablando en 600 billones. Pero los derivados financieros, entiéndanse, bonos, certificados, todos esos papeles que han entrado a la economía a partir del 71, andan por 1.900 billones, es decir, casi el triple de la economía real. En República Dominicana, a partir del 96, donde se rompió toda la economía tradicional, la economía clásica que llevábamos los dominicanos, que crecíamos en base a la venta del azúcar, en base a la venta del cacao, en base a la exportación de, ¿cómo se llama?, de lo que se usa en los pisos, mármol, es decir, economía física real. A República Dominicana le desmantelaron su fábrica de cemento, su industria eléctrica, su fábrica de pintura, todas las que eran riquezas reales que generaban empleo productivo fueron desmantelados. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de los bancos, aquí hay un dato que te lo voy a dar. Los bancos utilizan más o menos contabilidad parecida a la del gobierno, porque ellos viven revaluando inventario. Por ejemplo, Giovanni y Junior y Ramón Emilio cogen una hipoteca de un inmueble que cuesta 3 millones de pesos. No la pueden pagar, pierden ese inmueble. Si te prestaron, por ejemplo, 900,000 pesos, más o menos el 30%, cuesta 3 millones, ¿verdad que sí? Sí. Cuando no la pudieron vender este año, aparece en el libro del banco que cuesta 6 millones. El año que viene lo ponen en 8, lo ponen en 10, lo ponen en 12. Velo a vender, a ver si te van a dar más de 3 millones de pesos realmente. Eso se llama revaluación de inventario. No le aplican depreciación, sino que cogen plusvalía. Al contrario, le meten una plusvalía que solo está en los libros contables de ellos. Pero cuando tú vas a vender el inmueble que era de nosotros tres, cuesta 3 millones, 3.200.000, 3.300.000. Y cuando tú vas al libro de ese banco, aparece que cuesta 12 millones de pesos. Entonces se calcula un crecimiento económico en base a cifras falsas, que es lo que ha hecho el gobierno del PLD durante 14 años, hacerle ver a los dominicanos un espejismo que no es real. Por Dios, los jóvenes nuestros están desesperados buscando empleo. ¿Y cómo es posible que una economía que esté creciendo no genere empleo? El turismo, por ejemplo, que es uno de los espejismos que le venden al país. Tú vienes, cuando vienes de fuera, vienes con un cintillo puesto aquí. Todo incluido. Todo incluido. Aquí no entra un dólar, se quedan todo fuera. ¿Por qué? Ese amigo alemán me decía, si a mí me hacen ministro de turismo, yo te prometo que te pago la deuda externa en poco tiempo. Ahora los turistas tienen que venir como en España, cuando España desarrolló verdaderamente el turismo. Que hasta pagar directamente en el país la tenían que utilizar. Tú preparabas 2 habitaciones porque no había infraestructura necesaria y tú recibías realmente el producto del turismo que iba a España, cuando en aquella época iba 1 millón, ahora van 40 millones. Aquí están hablando de 10 millones de turistas. ¿Vienen cuánto? 2, 3, pero se meten ahí en Punta Cana o se metían en Puerto Plata cuando era un polo turístico confiable y andan con el todo incluido, que tú no ves que genera riqueza para el país y ni siquiera te pagan los impuestos en dólares. Entonces, en base a mentiras, en base a estadísticas falsas, te hacen creer que la economía del país está creciendo. ¿Cómo es posible que una economía pueda crecer? Federico Lis resumía en 2 palabras preciosísimas. Decía,
un país da notaciones que está creciendo y se está desarrollando cuando importa materia prima y exporta manufactura. ¿Cuál manufactura exportamos los dominicanos? Si nosotros estamos trayendo ya plátano, yuca, batata de Costa Rica, de Guatemala, tomates, hasta lechuga, que debería ser una vergüenza para los dominicanos. Entonces la economía nuestra ha regresado, por Dios. Con una devaluación, la moneda nuestra está 44 por 1, que si nos metemos ahí hacemos otro programa solo de por dónde se ha ido la riqueza nacional. Entonces es mentira. Tú no puedes hablar de que un país puede ser competitivo cuando el costo de energía de una empresa, solo el costo de la energía representa el 25 o el 30% de sus costos operacionales. ¿Con quién tú compites? Aquí hay kilovatio hora, dependiendo los estamentos, que cuestan hasta 42 centavos de dólares. Y el promedio mundial oscila entre 11 y 13 centavos. ¿Cómo compites si tú lo estás pagando a 30 centavos de dólar al kilovatio hora? Doctor, nos queda ya muy poco tiempo, creo que 3 minutos. Y me gustaría, ya hemos hablado de los aspectos económicos. El gobierno está quebrado, ¿eh? Todo es prensa, el gobierno está quebrado. Evidentemente que la evaluación que usted hace, el gobierno tiene F. Sí, claro. Tiene una no, F. pero es la realidad, pues yo estoy hablando con datos, con numeritos. Entonces, hay un aspecto que el presidente de la República, durante su campaña y luego de estar en la presidencia, por lo menos alentó a la población en el sentido de que iba a ser coherente con la persecución a la corrupción y el castigo, es decir, iba a cesar la impunidad. ¿Cómo andamos en esa materia? Peor, cada día peor. Cada día. ¿Cuál está procesado por corrupción? Pero yo decía ahorita, vamos a analizar el costo de las aulas. Y entonces, ¿cómo es que se puede explicar que para muchos entendidos y muchos de los encargados de hacer muestreos, el presidente de la República, con un clima como el que se presenta, obtenga niveles de popularidad históricos? Los comparan con Leonel Fernández, por Dios. Y Leonel Fernández salió completamente desacreditado de la administración pública. La administración Leonel rompió el récord de Bonaventura Báez y de Lilis en corrupción y en dispendio. Y este es un hombre, yo le estoy haciendo críticas económicas. Eso es mucho hablar de Bonaventura Báez y de Lilis juntos. No, Leonel no tiene comparación. Leonel no tiene comparación. Olvida, Buenaventura era un niño de teta y Lilis ni hablar. No registra la historia dominicana un gobernante que haya sido más permisivo con la corrupción y con el dispendio que Leonel Fernández Reina, esa es la verdad. Entonces, cuando el país compara, este hombre que realmente es sencillo, es humilde, baja, se encuentra con el pueblo, se come un arroz con pollo, con habichuela, todas esas cosas, cuando tú comparas, está comparando un hombre humano con un dios. Entonces, ¿podemos decir que está un poco entrampado dentro de su partido, el presidente? No, yo nunca creo en eso. Los presidentes siempre en países como el nuestro presidencialista pueden actuar. No ha querido hacer nada en torno a la corrupción, esa es la verdad. Cuando un presidente da un manotazo o con una mirada, cuando tu ministro le lleva una propuesta, basta que te dé una mirada. Pero él dijo que ya no se puede estar mirando atrás, hay que seguir adelante. Bueno, ¿hacia adelante cómo? Hacia el precipicio. Bueno, porque si usted se preguntara en 5 segundos, ¿dónde han ido a parar 43 mil millones de dólares que hay en endeudamiento y dónde han ido a parar 6.6 billones de pesos que ha manejado el PLD en 14 años? Eso será materia entonces de próximos programas. Magnífico. Para saber dónde están los cuartos de la República Dominicana. Gracias por habernos acompañado, doctor Ramón Emilio Concepción. Como siempre, las puertas abiertas. Mañana estaremos nuevamente con ustedes en Cerrando la Noche. Hasta la próxima.